Tal y como era de esperarse y al parecer al expresidente y narcotraficante indultado no se le ha quitado esa mala costumbre de amenazar a toda aquella persona que no haga caso a lo que él dice y no se arrodille a sus directrices. Tal y como está sucediendo con el también miembro de esta organización criminal llamada Partido Nacional, Dagoberto Aspra, quien funge como el actual procurador de la República. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores, porque yo no los voy a exponer a ellos, son personas jóvenes que están haciendo una carrera en la Procuraduría, y yo ya soy un profesional ya formado, o sea que yo voy a ir el 12 de agosto a sustentar la pretensión de la Procuraduría en cuanto a la indemnización y a la reparación del daño, y solicitar la vinculación al proceso de ese señor Juan Orlando Hernández, porque la imputación radica, como les digo, 62 millones de lempiras que cayeron en movimientos políticos que él era el titular. Pues como ya muchos sabrán, este supuesto enfrentamiento comenzó luego de que el cachureco Aspra, desde su cargo de procurador, anunciara públicamente que no está de acuerdo con la decisión que habría tomado el podrido juez que lleva el caso de Juan Orlando Hernández y otros fiscales como el nuevo de la UFERCO, ya que según se ha rumorado, estos delincuentes operadores de injusticia se habrían puesto de acuerdo bajo la mesa para no enviar a prisión preventiva a este narco expresidente por el caso Pandora 2, sino que al contrario fallara a su favor enviándolo con todas las condiciones a su casa de habitación para que desde allí se pueda defender en libertad. Esto a pesar de que el gobierno y los fiscales estadounidenses lo catalogaran como el mayor y más peligroso narcotraficante que ha surgido en las últimas décadas, razón por la cual fue extraditado y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico al ser hallado culpable por un gran jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Dejen de hacer daño, no sean el estorbo para la vida pacífica de Honduras. Lo que muy sorprendentemente no fue del agrado del cachureco Dagoberto Aspra, quien solicitó formalmente al Poder Judicial reconsiderar el fallo a favor de este narco expresidente indultado y se le cambiara las medidas a prisión preventiva al tratarse de un peligroso narcotraficante indultado. Pues Juan Orlando Hernández, al gozar aún de influencia y poder en Honduras, sería capaz de mandar a liquidar a los testigos que lo hundirían en su juicio, volviendo a pagar $200,000 a la MS de las caletas que tiene enterradas en Choluteca, producto de las ganancias del narcotráfico y el lavado de activos, tal y como ya lo hizo con su maestro Porfirio Lobo Sosa, a quien Juan Orlando Hernández ordenó atacar a uno de sus hijos en venganza porque Fabio Lobo lo hundió en Nueva York, tal y como lo aseguró la misma Policía Nacional en su informe Magda II, que fue publicado en varios periódicos del país como Ser la Prensa y El Heraldo, cuyo dueño es uno de los ex socios de Juan Orlando Hernández. Nosotros planteamos pues una solicitud de que se mantuviera en detención judicial al expresidente porque creemos de que puede haber algún riesgo de contaminación de fuentes de prueba. El juez no lo manejó así, ¿verdad? No lo creyó así, tomó la decisión de dejarlo en libertad. Sin embargo, nosotros para el 12 de agosto tenemos la estrategia que para enfrentar pues esa audiencia inicial, creemos de que hay elementos en los cuales la Procuraduría puede argumentar porque sí hubo un daño patrimonial al Estado. Creo que a él directamente, al expresidente, se le imputa la pérdida de 169 millones de lempiras que fueron a caer pues en manejo para campaña política. Llegó el momento, sí llegó el momento. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Obviamente que estas acciones solicitadas por el procurador Dagoberto Aspra no fueron del agrado del sector más ligado al crimen organizado dentro del Partido Nacional, lo que por supuesto provocó una guerra abierta entre el sector de Dagoberto Aspra, quien está apoyado por los cachurecos contrarios a Juan Orlando Hernández, y el sector de este capo indultado, quienes quieren que tome la presidencia de la República de forma fraudulenta por tercera ocasión. ¿Lo que usted tenía con los cachiros? ¿Lo mencionó no sé si 2 o 3 veces? No, la relación que él tiene con los cachiros creo que la de él es más estrecha. Si ustedes recuerdan un informe que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción en Estados Unidos, ellos presentan una pericia de vinculación criminal donde ponen una relación más estrecha de eso. Si él tiene pruebas que lo que él ha manifestado que tiene una relación directa, me gustaría oír a aquel señor que está allá, los cachiros que digan cuál fue la relación, cómo me conocieron, qué fue lo que yo hice, en qué actos de defensa presenté, en qué juzgado me presenté yo, qué medios de prueba o qué actos procesales yo hice, me gustaría también escucharlo, ¿verdad? Entonces, este señor, como le digo, él sí tiene una relación directa con ellos y esa fue la estructura criminal que presentó el CNA en Washington en su momento, donde lo vincula directamente con actividades del cartel de los cachiros. Pero ¿quiénes son los cachurecos que están detrás de Dagoberto Aspra y los cachurecos que están detrás de Juan Orlando Hernández, el ex narcotraficante indultado en Estados Unidos? Pues del sector oscuro, contrario a Hawk y que apoyan a este procurador, están obviamente que Perico Tierno, pues si deja que su ex socio y capo mayor tome fuerza dentro de esta organización criminal llamada Partido Nacional,
Su mandato se vería aún más manchado de lo que ya está, pues Perico Tierno ya no mandaría ni como presidente de la República ni dentro del Partido Nacional, sino que este se vería sometido por las directrices del narcotraficante indultado y también expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Y es que usted cree que el Tito se va a dejar mandar de Juan Orlando? Olvídese, hombre. Otro cabecilla del Partido Nacional que también está apoyando fuertemente al bando de Dagoberto Asprá es el mismo dientes raros de Tomás Zambrano, alias la Tigresa del Sur, quien tras la llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras ha visto disminuida no solo su popularidad dentro de esta organización criminal, sino que también se ha visto sumamente disminuidas sus oscuras aspiraciones de convertirse en el candidato oficial del Partido Nacional para las elecciones del año 2029. Así que a la Tigresa del Sur le conviene que Juan Orlando Hernández esté cumpliendo prisión preventiva y mejor aún sea condenado en el caso Pandora 2, ya que con el capo indultado fuera del camino sus macabras intenciones no serían opacadas. La ley. Bueno, dice... Este es el mejor ejemplo que yo les digo. Otra de las cabecillas del Cartel Azul que ha expresado públicamente su oposición al narcotraficante indultado es la actual designada presidencial María Antonieta Mejía, o mejor conocida dentro del bajo mundo como una de las muñecas de la mafia, que aseguró que durante los 12 años de la narcodictadura y crimen organizado de su Partido Nacional a través de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, ella fue prácticamente aislada del poder por reclamar algunas cosas a este expresidente indultado. ¿A él deben pasársele la factura por la reelección? Bueno, él debe estar consciente que la reelección no era permitida y que como lo hizo tampoco era permitido. Yo creo que debe de asumir las consecuencias de las acciones. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público entonces? Hacer las investigaciones y las diligencias oportunas y que pueda comprobar ya sea la culpabilidad o inocencia según amerite el caso. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. En el mismo bando también está el mero Judas llamado Kilber Beltrán, o como le llama su íntimo amigo Rachet Mejía, Kilbito el más bonito. Pues este yerno del señor fraude David Matamoros Watson, a quien le pijea a su hija cada rato, ha dicho públicamente que nunca tuvo ningún tipo de cercanías ni relación con este expresidente y narcotraficante indultado Juan Orlando Hernández. Esto a pesar de que fue el mismo Hawk y Ana García sus padrinos de bodas cuando se casó con la hija de Matamoros Watson luego de haberle realizado dos fraudes electorales a favor del Partido Nacional. ¿Tu relación con el expresidente Hernández cómo era? Prácticamente nula. Yo sí no era cercano al presidente. Con el hombre que ha hecho realidad esto para que te viva mejor, con su visión de país, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente. Va a seguir impulsando de manera fuerte, sostenida en los 3 años y pico de gobierno, creo que. Gracias por esa visión, presidente. Saludos. Así como anduvo queriendo defender la democracia, decía él, así debió también cuestionar a su suegro, al abuelo de sus hijos, al padre de su mujer, a quien la OEA dijo que se había robado las elecciones en Honduras. La curva de Watson, allí no le salía el patriotismo a este jodido, ¿verdad? En ese entonces abrazaba a su suegro, lo protegía, lo defendía. Así son estos. Otro de los cabecillas del Partido Nacional que obviamente está en contra de Juan Orlando Hernández es su creador y maestro en el arte del narcotráfico y la corrupción, Porfirio Lobo Sosa, quien ha sido uno de los que más ha denunciado y desmentido a Juan Orlando Hernández luego de que se rompiera la alianza dentro del bajo mundo cuando Hawk lo traicionó metiéndole presa a mi Rosita y ordenando liquidar a uno de sus hijos menores, tal y como lo aseguró el mismo expresidente Lobo. No le toques a un olanchano su mujer. Sí. No le toques a un olanchano su honor. Y no le toques su pistola. Lo que quiero llevar es, ¿cuál es mi enemistad con Juan Orlando? Después de todo lo que se hizo por él, para que él llegara a ser presidente, porque sí se le ayudó. Viene y un 28 de febrero, a las 6 de la mañana tocan a la puerta de mi casa y pasan adelante la cantidad de soldados. Andaban hasta unos extranjeros de la Másica ahí. Me hallan en mi casa. En el Chimbo. Me llevan a mi esposa detenida, la anduvieron en una pala de un carro exhibiéndola ahí. Y usted me va a decir a mí que no es razón suficiente para, como decirle, yo a Juan Orlando, pues sé que no somos amigos y sé que jamás vamos a ser amigos, porque lo que él me hizo no se le hace a nadie. Con el Partido Nacional no se juega. Dentro del bando del cachureco Dagoberto Asprá también figura este mercenario quien luego de ser prácticamente el chambelán y limpiabotas de Juan Orlando Hernández durante los 8 años de narcotráfico y crimen organizado,
Este creyó que su patrón nunca regresaría a Honduras, por lo que este mercenario, llamado cariñosamente en el país como Marvin Ponce, se dedicó a revelar algunos de los más oscuros secretos de Juan Orlando Hernández en distintas entrevistas y cómo fue su relación dentro del bajo mundo, las verdaderas causas de la muerte de Hilda Hernández o cómo fue que obtuvo tantos millones este ex narcotraficante indultado a través de negocios bajo la mesa con otro grupo de poder. Pues este mercenario llamado Marvin Ponce está socando para que su ex patrón siga en prisión y no salga por un buen tiempo, ya que este sujeto sabe y conoce sumamente bien cómo opera este expresidente en contra de todo aquel que se atrevió a desafiarlo o hablar pestes en los medios de comunicación. Y por supuesto que el mercenario está sumamente preocupado. Dice Marvin Ponce, Renato, ¿sabes por qué Juan no está involucrado con todo eso que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos? ¿Por qué, Marvin? ¿Por qué? Porque estaba dedicado a las alianzas público-privadas que eran mucho dinero. ¿Qué me quieres decir? Que no tenía necesidad entonces de dinero del narco. Que no tenía necesidad de dinero del narco. El 6% de Puerto Cortés es de él, de las ventas. ¿Te imaginas cuánto es Puerto Cortés? Escucha lo que me está diciendo Marvin. ¿Y la CA5? ¿El peaje? Energía Honduras. No, primero vamos por parte. La CA5, el peaje. También. Ahí está él, en el negocio ese. Están con Pepe. Con Pepe Lobo. Por Puerto Cortés se peleó Pepe con Juan Orlando. El pleito de Pepe con Juan Orlando es por la distribución. Es que hay poder, puta, es terrible. Ajá, el Centro Cívico Gubernamental, 3 hidroeléctricas con los Larach. Ahí está también Juan Orlando. Ahí está. Pero eso ya fue posterior, ya cuando él estaba bien sentado. No, desde que él viene investigado desde que era diputado. Desde el principio. Entonces. No, yo no sé, es decir, yo digo que en estos tiempos él no estaba concentrado en hacer billetes, pero en esos negocios, pues. Otro cabecilla de esta estructura criminal que no le conviene que este expresidente continúe en libertad como si nada en Honduras es nada más y nada menos que Rubén Avilés, ex narcoalcalde del municipio de Talanga en el departamento de Francisco Morazán, quien luego de no querer obedecer las órdenes de Hernández Alvarado, este ordenó refundirlo en prisión junto a su mujer Nancy Santos por los mismos delitos de lavado de activos y crimen organizado que también estaba ejerciendo Juan Orlando Hernández. Por lo que estas acciones llevaron a Rubén Avilés, una vez fuera de prisión y con su socio extraditado a Estados Unidos, a comenzar a revelar cómo era el modus operandi de este expresidente durante los años que se mantuvo en el poder de forma fraudulenta. Sin saber Rubén Avilés que hoy Juan Orlando Hernández se encuentra de vuelta en Honduras y peor aún gozando de seguridad de alto nivel, y con sus caletas intactas listas para pagar a la MS para darles una lección a todos los que hablaron pestes no solo de él sino de su hermano Tony Hernández durante los años que estuvieron presos en Estados Unidos. ¿Por qué directamente dice que Juan Orlando tiene que ver con su encarcelamiento? Mira, Renato, los problemas míos, que él lo vio como problemas, Juan Orlando, es que yo aspiré a ser presidente de la MON. Yo aspiré a ser presidente de todos los alcaldes. Y una vez venía yo, por Comayagua venía cuando él me llamó. Me dice, oye, me dice, ¿cómo vas con eso de la MON? No, le digo, fíjate, voy bien, yo creo que voy a ganar. No, me dice, para eso te llamo precisamente. Para que no aspires, me dice, porque yo voy a poner a otro alcalde. Porque eso era la forma de actuar del Renato. Eso es lo que él siempre hacía. Aquí en Honduras se hacía lo que él quería. Entonces él quería poner otro presidente de la MON que no fuera yo. Y no, hablando, pero mira, yo soy alcalde, soy ciudadano, tengo derecho a aspirar. Entonces yo voy a aspirar a ser presidente de la MON. Te estoy diciendo que te retires, me dice. Vamos a retirarle. Bueno, entonces tenete las consecuencias. Con el Partido Nacional no se juega. Y así un sinfín de políticos, no solo del Partido Nacional, sino de otros partidos políticos, quienes conocen sumamente bien cómo opera este ex narcotraficante indultado, y quienes no duermen bien sabiendo que en cualquier momento les puede suceder a ellos o a algún miembro de su familia lo mismo que le sucedió al hijo del expresidente Porfirio Lobo, y que según en sus propias palabras fue ordenado por el cachetón de Juan Orlando Hernández. Y me dijeron que lo que este había declarado era que quien había ordenado o contratado la muerte de mi hijo era Juan Orlando Hernández. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. No olvidemos lo que dijo públicamente el ex jefe de operaciones de la DEA sobre el actuar vengativo y amenazante de Juan Orlando Hernández, ya que sus palabras se están cumpliendo al pie de la letra. Pues este no ha cumplido muchos días en Honduras cuando ya comenzó a amenazar no solo al actual procurador de la República, Dagoberto Aspra, sino a otros fiscales y a miembros de su equipo, incluso acusándolo de ser parte o tener vínculos con el cartel de los cachiros, cuando todo Honduras sabe que fue más bien el mismo Juan Orlando Hernández socio de esta estructura criminal. Todo el mundo sabe que Juan Orlando Hernández es muy vengativo, entonces él va a regresar a Honduras y se va a ir contra de gente
que él piensa que lo dañaron. Aquí lo más contradictorio es que el capo indultado se pomponeaba el pecho asegurando que él solo regresaría a Honduras a defenderse y que respetaría cualquier fallo del juez. Pero ahora que está en el país y que están pidiendo darle prisión preventiva mientras dure su juicio, a este capo indultado ya no le gusta mucho la petición, alegando que es otra conspiración en su contra en venganza por haber hecho de Honduras una potencia mundial durante los 12 años de la narcodictadura cachureca. Repítanos, por favor, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández ha amenazado a la Procuraduría General de la República. Sí, la amenazó en la audiencia, ¿verdad? Ojalá que él tenga la interés moral, ¿verdad?, de decirlo y reconocerlo públicamente, porque había suficientes testigos en esta audiencia, donde él, ¿verdad?, se refirió de manera directa al coordinador del área penal de la Procuraduría, diciéndole, mírame los ojos, a vos te estoy hablando y a vos te voy a dar una lección, le digo, a vos te doy una lección. Y le dijo al final, cuídense, ¿verdad? Entonces son situaciones que yo no voy a exponer a mis procuradores, yo voy a asumir la titularidad de la defensa del Estado y la representación de la Procuraduría en la audiencia inicial del 12 de agosto. Sabemos que estamos cuesta arriba, sabemos que el que está fuera del sistema de justicia, y ya lo que pasó, vemos que hay alguna inclinación a favor de él, ¿verdad? ¿Cómo llega a Honduras el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿En un plano pacifista, de verdad, de convicción, o guerrerista? ¿Va con sed de venganza? Cuando le escucho de venganza y guerrerista, no quisiera creer que le está haciendo el juego usted a los radicales que quieren seguir dividiendo al país. Pero varía la pregunta. Voy en el plano de aprovechar el tiempo que Dios me va a dar con mi familia. Solo toca estar pendientes sobre las serias amenazas de Juan Orlando Hernández hacia el Procurador General Dagoberto Aspra y su equipo de trabajo. Y si este vuelve a ordenar a otros narcotraficantes del Partido Nacional radicados en Choluteca que saquen otros $200,000 de sus caletas para darle una pequeña lección a Dagoberto Aspra y a los otros cabecillas del Partido Nacional que no lo quieren apoyar, tal y como ya lo hizo con el hijo del expresidente Porfirio Lobo, esto según lo publicado en el informe Magda II y las palabras del mismo expresidente.